oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este espacio de medios de comunicación llamado Revista de Medio Oriente, en el que cada semana hablamos con Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Muy bien, muchas gracias. De vuelta aquí a los micrófonos de Radio Sefarad y a tu espacio, Revista de Medio Oriente, en el que, como decíamos, hablamos de medios de comunicación y de temas relacionados con Israel y con el mundo judío. En este caso vamos a trasladarnos, digamos, a aquellas Olimpiadas de 1972 en Múnich, de las que se cumplen 45 años y en las que varios atletas fueron brutalmente asesinados ahí en atentado. Y bueno, parece que muchos medios no han hecho referencia, no hacen referencia a esta conmemoración que se hace ahora. Nada, ni una sola palabra en los medios de referencia, nada. Parece como que, ya sabes, esa costumbre que tenemos, que cada cosa que pueda dar una imagen un poco negativa de los palestinos o que pueda vincularlos a una visión más agresiva que lo que parece que nos quieren vender, pues no ha lugar, no hay ningún sitio. Hay que recordar que están involucrados en esta masacre, incluso de alguna manera, incluso el mismo presidente palestino actual, Mahmoud Abbas, pero bueno, es interesante ver ese silencio, es casi vergonzoso, porque incluso cuando se negó el equipo olímpico a guardar un minuto de silencio en conmemoración de esa masacre del 72, nadie dice nada, no hay ningún comentario, y es especialmente interesante porque luego sí que encuentran sitio para otras noticias. Estaba viendo, por ejemplo, El País, que también encontraba un lugar para hablar de emoticonos, de que un rabino había dicho que se puede utilizar, que es kosher, que es no kosher. Es decir, un rabino dice cualquier barbaridad y tiene espacio para los medios, hay lugar para eso. Ahora, el presidente palestino dice que los judíos no pueden poner sus pies sucios en Oriente y que bendice cada gota de sangre. No hay espacio para eso. Se conmemoran una masacre en la que 11 atletas son asesinados, masacrados en ese lugar que supuestamente es el de la competición sana y los países que conviven. No hay lugar para conmemorarlo. Nada que tenga que ver con una visión de los palestinos, insisto, como violentos, tiene cabida. No existe, es como un silencio mediático absoluto. Ahora, eso sí, que si un rabino dice que hay que evitar o que hay que prohibir enviar emojis en una tablet o en WhatsApp, eso enseguida hay cobertura. No lo comprendo, no entiendo realmente cuál es el baremo para dar noticias. Da la impresión de que nada que pueda manchar la imagen palestina al lugar. Sí, porque además no solo es que se cumplan 45 años, ¿no?, sino que esta conmemoración supone el alzamiento de un monumento que hasta ahora no había tenido lugar. No había tenido lugar, con participación del presidente israelí en la conmemoración, que es decir, no es solamente se cumplen tantos años, ha habido eventos y se está hablando de eso. Bueno, se está hablando los israelíes y quienes están interesados en saber un poquito más, pero el resto nada, no existe. Es una cuestión, es francamente tan obscena ese silencio, ¿no? Son silencios muy ruidosos, muy obscenos, claman al cielo de algo. Bueno, pues un silencio del que queríamos hacernos eco. Y pasando de este tema, creo que también nos quieres hablar un poco de léxico político. Sí, quiero hablar básicamente de una nota de la agencia EFE, un artículo de la agencia EFE que habla sobre una carta de B'Tselem,
que que pedía al primer ministro que no se derribaran unas comunidades palestinas en 2 poblados concretos, en fin. Más allá de la noticia en sí, la nota de la agencia EFE no tiene ninguna sola versión oficial, es decir, solamente hay acceso a la ONG, a B'Tselem, que escribe esta carta, es como si fuera una plataforma más de B'Tselem para publicar su carta. No se explica por qué se derriba, solo hay una breve mención a una frase de Lieberman, pero no hay una explicación de qué es lo que se acusa de ilegal, por qué es ilegal, no hay ningún contexto. Ya no simplemente contexto, es que no hay contraparte, que eso es el ABC del periodismo. Después hacen referencia al plan de construcción en la zona E1 y dicen que bloquea la continuidad territorial entre la parte palestina de la ciudad y Cisjordania. No es cierto. No se bloquea la continuidad. Quedan 15 kilómetros de margen en el punto más estrecho. Y esto es un tema que ya lo hemos hablado en varias ocasiones y es importante porque es polémica esa zona para construir. Los palestinos no quieren que se construya ahí, los israelíes consideran que pueden. Sin entrar en el debate, no puedes inventarte que bloquea, no bloquea. De hecho, los propios periodistas que lo denuncian les parecen fantástico que Israel hablan de que Israel tiene que retirar a las líneas de armisticio del 67. Bien, pues las líneas de armisticio del 67 dejan, curiosamente, también 15 kilómetros de margen entre Israel y el Mediterráneo, entre Cisjordania y el Mediterráneo. Y eso les parece mal. Pero en el caso de la E1 se grita, bueno, eso lo dice EFE, la agencia EFE decía que rompe esa continuidad y es falso. Y a lo que íbamos del lenguaje politizado, sesgado, es una vez más cuando menciona territorios palestinos ocupados. Bueno, recordemos que los territorios no son todavía palestinos. Puede que lo sean en el futuro, pero ahora mismo no lo son. Entonces, y con respecto a lo de el lenguaje politizado que comentábamos, EFE habla de territorios palestinos ocupados cuando habla de la nota de B'Tselem. B'Tselem no dice territorios palestinos ocupados, B'Tselem dice territorios ocupados. Y esta diferencia es importantísima. Recordemos que estos territorios no han sido todavía otorgados. Existe una zona que es, digamos, consensuada, que sería Israel, y luego existen unos territorios que están bajo administración israelí, algunos, otros que no, digamos, están las zonas A, B y C, que equivalen pues, a Cisjordania. La zona C en concreto, que es a la que hacen mención, es la zona más disputada de las zonas disputadas. ¿Qué quiere decir? Que según todos los acuerdos internacionales, que son los que crean legislación internacional, no la ONU, porque la ONU es un órgano político y los órganos políticos no crean jurisdicción, entonces jurisprudencia, no son quienes marcan las leyes, las marcan estos acuerdos. Entonces, por ejemplo, Oslo habla de esta separación. Entonces, lo que no puede hacer es una agencia informativa decidir qué parte corresponde a los palestinos y qué parte no, porque los palestinos dicen que les corresponde, pero los israelíes dicen que no. Entonces, cuando tú dices territorios palestinos ocupados, estás tomando partido. Lo puedes justificar de muchas maneras, que la gente opina, que lo que sea, pero estás tomando partido. Y eso no es lo que debe hacer un medio informativo, ninguno. Tienen que explicar. En algunas agencias aquí han llegado al sistema que me dice que los palestinos reclaman para su propio Estado, otros dicen que israelíes y palestinos reclaman. Es decir, hay muchas fórmulas en las que se puede hablar. Y de hecho, insisto, B'Tselem, de quien habla originariamente, no dice palestinos ocupados, dice territorios ocupados. Bien, pues con estas aclaraciones de Masa Gabriel, estos análisis de medios de comunicación, finalizamos esta semana este programa Revista de Medio Oriente. No sé si quieres añadir algo más, Masa. No, nada, yo creo que más o menos esto era todo. Bueno, pues con ello nos despedimos y les recordamos a los oyentes que pueden acceder a la página www.revistamo.org
donde pueden encontrar más información y más análisis realizados por Masa y otros compañeros en esta revista de Medio Oriente que pertenece a Cámara. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.